Bueno, esta mañana quiero compartir un mensaje. Estaba revisando, le cuento que a veces traigo mensajes de hace años, o sea, temas que hemos tocado en su momento, pero que no tenemos la retentiva de mantener mucha enseñanza, o sea, somos limitados. Yo creo que si les recuerdo lo que predicamos en el mes de enero, ahorita que estamos en agosto, posiblemente no nos recordamos ya de algunos puntos. Este tema yo lo compartí hace 9 años, pero Dios habló a mi corazón ayer de lo importante que entendamos estos elementos. Es un mensaje relativamente sencillo, se llama destructores de la fe, que son aquellas cosas que atacan y destruyen nuestra fe. Y recordemos que hay todo un trasfondo con el tema de la fe. Por eso quiero empezar con recordar algunos conceptos que la misma Biblia da relacionados con el tema de la fe, y que es un tema que hemos venido hablando en los últimos 3 mensajes. Ahora, vivimos en un mundo natural. Tenemos 5 sentidos naturales, que es la forma como nos comunicamos con ese mundo natural. O sea, vemos, oímos, olemos, tocamos, o sea, esa conexión con el mundo real, con el mundo material, es a través de nuestros 5 sentidos. Pero cuando venimos al Señor, nace un 6º sentido, que es la fe. Por eso dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y este sentido es esencial para caminar con Dios. ¿Por qué? Porque es cierto que la Biblia nos habla de lo que se llaman teofanías, cuando Dios habló cara a cara con alguien, o cuando Dios se mostró a alguien. Incluso el tiempo que estuvo Jesús en la tierra, dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero han sido etapas o tiempos especiales a través de toda la historia del hombre con Dios, y nuestra forma natural de comunicarnos con Dios es en la vida, es en el mundo espiritual. La palabra dice que Dios es espíritu, y que los que le adoran le van a adorar en espíritu y en verdad. O sea, no es que por eso el hombre ha tratado de construir imágenes de Dios para poder tener algo que tocar, algo que ver, incluso algo que llevar, pero no ese es el punto del sentido de la palabra. Cuando vemos hacia la cultura de los judíos, que es de donde nacen las raíces del judaísmo que vienen a desembocar en el cristianismo, una de las prohibiciones más fuertes que encontramos en la palabra, en la ley de Moisés y en muchas partes de la escritura, es: no te harás imagen de nada. Y hay una parte donde Dios les recuerda, les dice: cuando ustedes estuvieron en el monte, no vieron ninguna efigie ni figura de nada. Lo que vieron es una nube y oyeron una voz poderosa y una manifestación de la gloria shekinah de Dios, pero nunca. Y cuando vemos hacia la cultura de los judíos, tienen 3.000, 4.000 años, encontramos que nunca hubo idolatría dentro de ellos, y que cuando se convertían a idolatría los pueblos paganos, esto siempre fue motivo de juicio de parte de Dios. Hoy estoy terminando un estudio en el libro de Jeremías y Ezequías, que son un poquito pesados, y es increíble ver la cantidad de veces que Dios habla de juzgar al pueblo por irse detrás de dioses ajenos. Es una cosa constante en la palabra, y por eso tenemos que desarrollar muy bien ese tema de la fe, porque es la fe la que nos permite vivir en un mundo donde no hay un contacto físico con Dios. Quiero decir contacto físico en el sentido que usted no lo va a tocar o lo va a ver directamente ahorita. Claro, viene el tiempo en que vamos a vivir en su presencia directamente, pero prácticamente por eso Jesús dijo algo que es una palabra tremenda en Juan. Dijo: bienaventurados los que creen y no ven. Oiga lo que dijo cuando le dijo a Tomás, que Tomás dijo: Señor mío, y Dios le dijo: más bienaventurado el que no ve y cree. ¿Cómo llegó Cristo a nuestro corazón? Llegó por la vía espiritual. O sea, nosotros no vamos a venir a decir: sí, mire, hermano, que una noche estaba en mi cuarto y me apareció Jesús y me dio la mano. O sea, yo he oído testimonios como eso, y hay un testimonio que yo no dudo por el tamaño del ministerio que el hombre tuvo, un pastor que ya murió, que cubrió toda la parte de la India, y fue un ministerio grandísimo. Él cuenta, hay un libro donde cuenta cómo estuvo una reunión con Jesús, donde Jesús le dio directrices y todo, y le digo: ese es el tipo, es algo que yo sí creo que ha tenido una teofanía.
Y no es que Dios no lo haga en este tiempo, pero la forma de comunicación con nosotros es en el tema espiritual. Por eso es que la fe se convierte en algo tan elemental. Pensemos por un momento qué sucede con la vida de una persona que pierde alguno de los sentidos, que no oye, que no ve, que tal vez creo que es el peor, o que no tiene olfato, está perdiendo la comunicación del mundo de su entorno. Pero un cristiano que la fe esté en niveles bajos, y hablamos de los niveles de la fe, o que pierda la fe, es prácticamente alguien que se desconecta del mundo espiritual, y Dios es espíritu. ¿Me entiende cuál es la importancia de este tema? Ahora, el concepto que vemos de fe, y eso lo hemos seguido manteniendo y lo vuelvo a recalcar, es un concepto completamente no religioso. Cuando la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjese que este concepto que está en Hebreos capítulo 11:1 tiene dos elementos sumamente importantes de entender. Primero, cuando dice que es la certeza de lo que se espera, está hablando de aspectos que posiblemente no tenemos el alcance ahorita de saber que estén pasando, pero no significan que Dios no esté obrando. Hay una palabra en el libro de Eclesiastés que a mí me ilustra esto muy especial. Dice que así como nosotros no sabemos cómo se forma el feto en la madre, así no sabemos muchas veces lo que Dios está haciendo. Así como nosotros no sabemos cómo la semillita que cayó en la tierra, y vemos solo la semillita negra, está fertilizando hasta que empieza a salir, igualmente hay muchas cosas en la vida que Dios está haciendo aunque nosotros no lo miremos. Por eso en 1 Corintios o 2 Corintios 4 dice que andamos por fe y no por vista. Fíjense, ese es el tema de esto. Ahora, la segunda parte, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, dice la palabra, Jesús dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio. Ahora, yo le pregunto, ¿puede usted ver a Jesús esta mañana en este lugar? Y la respuesta es no. O sea, físicamente no. Ahora, sabemos por fe que Él dijo que estaría en medio donde dos o más se reúnen en su nombre. O sea, esa es la convicción de lo que no se ve. Sabemos que la presencia del Señor está en medio nuestro. Y le digo una cosa, dijo dos o más. Por eso la iglesia empieza con dos o más. Y aquí vemos dos o más. Porque la iglesia viene a ser una representación física de Dios en la tierra, pero desde el punto de vista de la espiritualidad que conecta con Dios. Por eso ese es el punto de esto. La iglesia no es un edificio, no es una catedral, no es una cosa bonita, esa es la comodidad de la iglesia. Pero la iglesia en sí somos cada uno de nosotros, porque recordemos que somos templos del Espíritu Santo, el cual habita en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos juntamos, hay un común denominador, que es el Espíritu Santo. Y hay alguien que está con nosotros. Y Jesús dijo algo más en Juan capítulo 17. Dijo, y vendremos el Padre y yo, y haremos morada con vosotros. O sea, esta mañana no lo vemos, no lo podemos tocar, no lo leemos, los sentidos no lo van a percibir, pero la verdad que está en nuestro corazón, de que Él está aquí y está el Padre, el Hijo y el Espíritu, esa es una realidad que es convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos queremos eso, hermano? O sea, estamos en la presencia de Dios. Por eso cuando la gente lee versículos como que por medio del Señor tenemos entrada libre a la presencia de Dios para alcanzar su oportuno socorro, esto no nos cabe en la cabeza desde el punto de vista material. No es un templo físico donde usted va a entrar y va a ver a Dios con los ojos de los ojos, con los ojos, ¿me entiende? Pero no significa que no es la verdad que usted y yo podemos entrar libremente a la presencia de Dios para alcanzar oportuno socorro. Ahora, ¿cuántos cristianos hacen uso de esa verdad del Evangelio? Muy pocos. Por eso la gente anda pidiendo que alguien ore por ellos o algo. ¿Por qué?
porque no han entendido el privilegio que tienen de ir a la misma presencia del Padre. Y cuando estamos en la presencia del Padre, dice Primera de Juan, abogado tenemos a Jesucristo el Santo. Imagínense, usted entra a la presencia de Dios. ¿Y quién está ahí a la diestra de Dios? Nada menos que Jesús. Sí, esas son las verdades del Evangelio, pero todo esto no lo podemos experimentar si no tenemos fe, porque la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. ¿Cuántos creen que Jesús va a volver y va a volver por su iglesia? O sea, ¿cuántos creemos que va a haber nuevos cielos y nueva tierra y que habitaremos en la presencia de Dios para siempre y ahí no habrá necesidad de luz ni habrá lágrimas? ¿Cuántos vamos hacia ese final en nuestra vida, hermano? ¿Cuántos sabemos, como decía el apóstol Pablo en Corintios, si estamos ausentes en el cuerpo, estamos presentes en Dios? Por eso cuando hablan los tesalonicenses de la muerte les dice: no estéis tristes como el que no tiene esperanza. Si creéis que Jesús resucitó, creed también que con Él traerá a los que murieron en Él o los que durmieron en Él. Fíjense cuántas verdades del Evangelio, pero son elementos que, aunque el hombre lo ha tratado de expresar en una pintura, en una esfinge o algo, son verdades que están dentro del corazón, y eso es lo que se llama fe en la Escritura, no son expresiones religiosas. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe, oiga eso, sin fe es imposible. Esa es una palabra muy importante. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente sin fe no hay comunicación, sin fe no hay contacto, sin fe no hay entendimiento de Dios. Entonces, sin fe es imposible que agrademos a Dios. Y lamentablemente mucha gente es súper religiosa y hace de todo lo que usted quiera, pero en su corazón no agradan a Dios. Fíjese qué terrible, eso es una parodia. En realidad, una parodia es algo que parece contradictorio, que siendo religiosos no conocen a Dios. Y le voy a dar un ejemplo bíblico. El apóstol Pablo, la cabeza llena de teología, el corazón lleno de amor para Dios, porque sí amaba a Dios, pero en su ceguera andaba matando cristianos. ¿Por qué? Porque no entendía quién era Dios. Por eso la primera pregunta, cuando Jesús lo bota en el camino de Damasco del caballo, tiene dos preguntas. La primera es: ¿quién eres? O sea, yo no te conocía, pues. O sea, he andado persiguiendo y matando cristianos y ni siquiera sé quién es Cristo. Esa fue la primera reacción de Pablo. ¿Quién eres? Pero la segunda, ¿qué quieres que haga? Fíjense que esa es interesantísima, porque Dios no llama a nuestra vida solo para conocerlo, sino para servirlo. Ahí están los dos elementos básicos de eso. Y por eso cuando el apóstol Pablo da testimonio de esto, dice que no fue rebelde a la visión espiritual. Y habla qué fue lo que Dios le dijo en el camino que hiciera. Cuando le dice: te mando a los gentiles para que abran sus ojos, para que sean libertados, para que sean trasladados de las tinieblas a la luz. Pablo sabía muy bien hacia dónde estaba caminando y cuál era la visión de lo que Dios le había pedido. Ahora, esa visión, él no vio exactamente más que una luz, y los que estaban con él oyeron que había una voz ahí, pero no entendieron. Y ese es el tipo de contacto. Y claro, ahí hay un elemento en un momento determinado, porque hay un propósito muy grande atrás en la vida de Pablo. Pero le digo, ese es el punto de que sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Podemos hacer lo que sea, que si no hay fe, no hay agrado a Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Ahora, pone varios elementos. Dos. Oigan el versículo 11:6 en Hebreos. Dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, hermano. Con lo que hemos venido hablando, ¿creemos que el Señor está aquí con nosotros esta mañana? Ahora, tenemos que verlo, tocarlo. Tenemos que decir: hermano, yo sentí un calorcito esta mañana, huele a rosas. O sea, claro, a veces hay manifestaciones de esas, no me estoy burlando, pero lo que le quiero decir
Es que lo que tenemos es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Dios está aquí porque dijo que iba a estar, punto. Porque el Señor dijo, si se reúnen más de dos, yo estoy en medio ahí, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada, y ustedes son un templo del Espíritu Santo, punto. Esa es la verdad que da vida a nuestra comunión con Dios. Entonces dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Ese es el primer punto. Ahora, ¿cómo le hay Dios? Yo le voy a contar, tuvimos una experiencia con Janet muy especial. O sea, que trascendió la parte puramente material. Te digo, cuando estuvimos en 2 lugares en Israel, sí hubo una presencia de algo especial. Y fue en el Muro de los Lamentos y en el Sagrado y en el sepulcro. Sí había algo especial en ese lugar. Y claro, el Espíritu lo percibe, ¿me entiende? Pero no le voy a decir que vimos a Jesús ahí sentado tampoco, ¿me entiende? Ni tampoco le voy a decir, sí, hermano, mire, un calor que entró, no. Le estoy diciendo que hay una sensibilidad al tema espiritual. Es lo mismo que muchas veces a usted le ha pasado. Cuando usted entra en ciertos lugares y se eriza y siente una cosa fea, usted sabe que ahí hay algo que no es de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Y eso es indiscutible. Hay lugares incluso donde hay una presencia de esa naturaleza, igualmente la presencia de Dios. Y fíjese que después que regresamos yo me di a la tarea de investigar un poco esto del tema del muro, porque yo lo miraba como algo religioso. Pues si la gente llega ahí, hasta mete papelitos ahí, vean los papelitos de Lucía, que estoy seguro que el Señor le contestó. Ahora, ¿qué sucedió con esto? Que cuando yo empecé a investigar, el Señor dijo algo que yo no había notado. Dijo que su presencia estaría ahí para siempre. Oiga eso, para siempre. Y fíjense que el muro tiene 2 características. Hay una parte externa donde uno puede entrar con cierta reverencia y tiene que cubrirse la cabeza, etc. Y hay una parte de mujeres que está completamente separada. Pero a la parte de abajo, como el muro es tan alto, hay una parte donde uno pasa por abajo de la ciudad, donde hay mucha gente orando. Y ahí sí hay mujeres, porque ahí no hay limitación que lleguen a orar. Y le digo al principio a mí, desde el punto de vista puramente de verlo como algo religioso, hacía yo, pero porque vienen a este lugar específicamente y usted está en todos lados. O sea, hay una razón de ser de ese lugar. Y le digo, son cosas especiales que uno debe entender y que lo va a percibir si hay una comunicación con Dios. Por eso dice, es necesario que el que se acerca crea que le hay. Pero aquí viene la segunda, mi amada. Oiga cómo termina 11:6. Y que es galardonador de los que le buscan. Eso es bien importante. ¿Por qué? ¿Qué es un galardón? Un galardón es un reconocimiento. Más que un premio, es un reconocimiento. Lo que está diciendo la palabra es que sin fe, o sea, sin esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es imposible agradar a Dios. Y que esa fe es la que nos lleva a que cuando nos acercamos a Él, sabemos que ahí está, punto 1. Pero sabemos también que es galardonador de los que le buscan. Eso es, mire, esa escritura para mí en este tiempo ha sido muy especial. Dios es galardonador de los que le buscan. Y hay una palabra donde dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho por amor a sus santos. Eso es en Hebreos. ¿Por qué? Porque todo lo que usted hace de corazón, con todo su amor para Dios, tiene galardón. ¿Me explico? Y claro, no vivimos la vida cristiana para acumular galardones. ¿Se acuerda cuando hablamos de los 2 juicios de Dios? Hay un juicio que es el del cristiano, que es donde dice claramente que vamos a responder por nuestras obras. Y ahí es donde van a haber galardones y van a haber premios. ¿Qué es lo que dice Pablo al final de su vida cuando está próximo que lo mate? Dice que he corrido la buena batalla, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla y ahora estoy listo para lo que el Señor tiene para mí, para ese premio. ¿Ha leído eso? Que es la despedida de Pablo. Entonces, este es un aliciente en la vida cristiana, saber que nos acercamos a un Dios que está ahí
aunque nuestros sentidos no lo perciban, sino basado en la palabra, lo que Él dice. El otro tema es que sabemos que la vida que vivimos en esta tierra tiene un galardón a la eternidad. No estamos viviendo por el día de hoy, ni por dentro de 10 o 20 o 30 años, que tal vez ya no estemos aquí. Estamos viviendo por un tiempo en la eternidad con Dios. Se da cuenta cómo esto le cambia el sentido todo al tema de la vida cristiana, cuando lo sacamos de los 5 sentidos y nos vamos al tema de la fe, que es un contacto con un Dios que es espíritu, y los que le buscan en espíritu y en verdad es necesario que le busquen. En Romanos capítulo 5 verso 1, siguiendo con el tema de la fe, que es el preámbulo a lo que vamos a hablar. Recuérdense que el tema se llama destructores de la fe. ¿Qué es lo que atenta contra esa fe en nuestro corazón? Dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe. Miren, esto es maravilloso. La palabra usa una terminología de algo hecho, no de algo que va a ser. ¿Cuándo Dios le va a justificar a usted? ¿El día que se muera? No. Dice, justificados pues por la fe. Desde el momento que cada uno de nosotros tenemos certeza de que hemos sido justificados por Cristo en la cruz del Calvario, y tenemos convicción de que Él fue el Cordero Santo sacrificado por nosotros, nosotros estamos justificados delante de Dios. ¿Cuántos entendemos eso? Y el punto es este: nosotros de esta era, ¿quién de nosotros puede decir, sí, hermano, yo estuve en la cruz y vi cómo mataron a Jesús y sí, yo creo? ¿Será así la cosa? ¿O a usted le llegó un mensaje de la palabra de Dios, de alguien que había oído la palabra de Dios, de alguien que la había oído, de alguien que la había oído, y así nos vamos por los miles de años hasta llegar al día en que usted oyó la verdad del Evangelio y eso trajo vida? Usted nació de nuevo. ¿Me entiende cómo funciona eso? Y no funcionó porque, mira, vamos a tener una visión y ahora sí. No, funcionó porque había fe. Había fe en nuestro corazón, y ese es el contacto con Dios. Ese famoso cuadro que está en el Vaticano, tuvimos oportunidad de verlo, la mano de Dios extendía la mano del hombre en Roma. O sea, cuando apenas se tocan con un dedo. Eso es de lo más famoso que hizo Miguel Ángel, ese cuadro. No es cuadro, está pintado dentro de la iglesia del Vaticano. Ese es el punto de contacto, pero no es físico. Ahí lo expresaron físico. Es un punto de contacto espiritual y se llama fe. En el momento que tu fe se alinea con quién es Dios, hay un contacto y una comunión que nadie puede romper, ni el enemigo. Cuando hoy cantábamos en la mañana lo que está en Romanos, nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Toda aquella tribulación externa, esa fue una lección de la iglesia primitiva y que ha sido por los tiempos en la vida del cristiano, que toda esa tribulación que pueda haber y venir no te va a poder arrancar de la mano de Dios. Por eso hay promesas. Hay una que dice que aunque el justo cayere, nunca quedará postrado, porque Jehová le tiene tomada la diestra. ¿Cuántos hemos leído eso? Y eso habla de nuestra debilidad y nuestra humanidad, pero sabemos que Dios no nos dejará. Y Jesús dijo algo que usted debe atesorar en su corazón. Le dijo al Padre: nadie que me ha sido dado me será arrebatado. O sea, usted está en la mano de Dios. ¿Me entiende? ¿Cómo llegó ahí? Por la fe. Así de sencillo. ¿Cómo se mantiene ahí? Por la fe. Y en el grado que crezca esa fe, va a ser mayor el agarre que usted tenga con ese Dios santo que es espíritu. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? Ahora, justificados pues por la fe, oiga esto: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hay una expresión religiosa terrible en este mundo que a mí me duele mi corazón, y es toda aquella gente que pretende lacerarse, lastimarse, golpearse, hacer de todo
para comprarle perdón a Dios. ¿Cuántos hemos visto eso? Y no estoy hablando solo de una religión, estoy hablando de las religiones mundiales. ¿Qué es lo que el hombre pretende a través de ascetismo, o a través de sufrimiento, o a través de lacerarse o de crearse dolor? ¿Qué está haciendo? Queriendo comprar esa justificación de Dios. Ese es el motivador. ¿Es cierto o no? Claro, cualquier antropólogo lo ve y dice, no, está bien, pues están buscando a Dios y aman a Dios. Sí, pero están dejando de lado el justificados pues por la fe. ¿Cuántos entendemos eso? Y ese fue el choque cristianismo-judaísmo en el primer siglo. Que el judío venía de observar un montón de tradiciones y un montón de situaciones en su vida religiosa. Imagínense que ya solo la ley de Moisés tenía cualquier carga de cosas, y en esos 400 años de silencio, los judíos le añadieron más de 680 mandamientos a la ley. Y ahí es donde estaba que lavan el jarrito, que lavan la cama donde durmieron, que se atraviesan la calle si alguien pasó y es inmundo. Todo eso estaba ahí. Vivir eso era una carga terrible, hermano. Entonces, cuando vienen y aparecen los apóstoles y empiezan a hablar de ser libres en Cristo Jesús, miren, un choque total. Entonces, pretendieron en un principio, como siguen pretendiendo el día de hoy, judaizar el evangelio. Entonces dicen, no, está bueno, ahora es por fe, ahora es Cristo, pero de todos modos se tienen que circuncidar, guardar el sábado, hacer esto, o sea, toda la ley. ¿Qué fue el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia cristiana? El concilio fue para discutir precisamente todos los que querían judaizar el evangelio. Le querían traer toda la carga de la ley de Moisés y ponérsela encima a los nuevos conversos. Miren, sí, está bien que crean en Cristo, pues está bueno que sean cristianos, pero tienen que cumplir toda la ley de nosotros. ¿Me explico eso? Y eso sigue siendo un valladar en esta época del tiempo. La gente juzga un cristianismo por sus expresiones religiosas y no por su fe. Y la fe no son expresiones religiosas. La fe es una comunicación, es una línea abierta, es una comunión con el Dios que es Espíritu. ¿Cuántos entendemos hasta ahí? Y eso es lo que dice, por eso somos justificados por medio de Él. Y oiga el verso 5, Romanos 5:2. Oiga, sobre todo me interesa mucho, hermano, que usted lo vea desde el punto de vista de los verbos. No dice que tendremos, no dice que llegaremos, no dice que seremos. Hay cosas en la palabra que van a estar en el futuro. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y lo vil, lo corrupto se vestirá de incorrupción. Eso no ha llegado todavía, pero cosas como esta ya están aquí. Lea conmigo. Dice, hablando del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Y aquí recalco algo: sin fe es imposible agradar a Dios. Somos justificados pues por la fe, y tenemos entrada por la fe. O sea, ¿cuál es la llave que abre todas las puertas de la bendición de Dios sobre nuestra vida? La fe. ¿Cuál fe? ¿La religión? No, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿me entiende? Porque esa fe está en el centro de toda la relación que tenemos con Dios. Dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál es esa gracia? Recordemos que la gracia es un favor inmerecido. Todo el plan de Dios expresado y culminado en la cruz del Calvario, y seguido por el Espíritu Santo hasta el día que Él venga, todo eso es gracia. Por eso, desde el punto de vista de las eras teológicas que dan en la Biblia, estamos en la era de la gracia. Todavía estamos en la época del favor inmerecido de Dios, pero va a venir un momento que la puerta se va a cerrar, y eso todo el mundo lo sabe. Dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y oiga, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso ya habla de la convicción de lo que no se ve, lo que todavía no ha venido. Lo que Pablo decía,
que mientras sabemos que este cuerpo se va deteriorando, tenemos uno nuevo en Dios, que es el de la eternidad. O sea, usted ahorita puede estar envejeciendo, enfermo y achacoso, lo que usted quiera, pero hay algo nuevo para usted cuando seamos revestidos de esa incorrupción. Y ese tiempo no ha llegado, ese tiempo lo tenemos por delante, pero parte de la fe es la convicción, la certeza de lo que se espera. Me explico por qué amarla de esa manera. Ahora, el último punto, porque mire qué introducción, casi se fue todo el tiempo el mensaje. De todos modos vamos a estudiar esto, posiblemente en otro mensaje también. Romanos 10:17 es una escritura sumamente básica en el entendimiento de todo lo que estamos viendo. Todos lo sabemos. Dice que la fe es por el oír. Esto es interesante. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, el oír era muy fundamental en la época que Pablo escribe esto. Y le voy a decir por qué. No todo el mundo tenía el wifi, no todo el mundo tenía el internet, no todo el mundo ni siquiera tenía libros. Los libros que existían eran pergaminos y estaban totalmente limitados a un grupo de personas de una élite muy alta de cultura y de dinero. Y esos libros, el pueblo en sí no tenía acceso a ellos. La misma religión durante más de 1000 años tuvo clausurado que la persona y el pueblo pudieran llegar a las escrituras. Por eso no las traducían y eran prohibidos y mataban al que le encontraban las escrituras. Eso vino a cambiar radicalmente cuando se empezó a traducir la Biblia y la gente se empezó a dar cuenta de lo que ahí decía y lo que les estaban diciendo. Y aún más, vino a tener un impulso increíble cuando se inventó la imprenta. Porque entonces se empezó a universalizar la Biblia, se empezaron a traducir a idiomas y hoy en día es literal el cumplimiento de la promesa que la palabra llena la tierra de Dios, llena la tierra. ¿Por qué? Porque hay no sé cuántos satélites en el espacio transmitiendo Biblia todo el tiempo, sitios de iglesias, prédicas, de todo. O sea que la tierra está llena de la palabra de Dios y eso no lo puede limitar nadie. Ese es un cumplimiento profético ya. Y claro, el problema está que llegue al corazón del hombre. Pero ya ahí ya está. Hoy en día, ¿usted cuántas radios cristianas puede oír? ¿Cuántos canales cristianos? ¿Cuántos mensajes en sitios de internet? Y lo puede encontrar oído, lo puede encontrar narrado, lo puede encontrar leído. O sea, hoy en día tenemos mucho. Pero en este tiempo todo se traslada oralmente. ¿Se recuerda de eso? O sea, los judíos ya tenían escrituras, porque todo lo que venía de la tradición oral lo fueron escribiendo desde el mismo Pentateuco, y ese era el canon del Antiguo Testamento. Igual siguió armándose el Nuevo, pero seguía teniendo limitación de alcance. ¿Qué gente podía tener eso? Una de las cosas que Pablo le encargaba a alguien cuando iba a Jerusalén y él estaba en otro lado es: te encargo que me traigan los rollos. ¿A qué se refería? Eran copias de las escrituras y eran copias que les servían a ellos, y de ahí es que escribe todo lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Ahora, dice oír. Fue la primera forma como Dios trae la fe a nuestro corazón, por el oír. Pero si es exclusivo, y el oír por la palabra de Dios. Otra de las sendas torcidas de todo esto a través de los siglos es que le empezaron a enseñar a la gente lo que decía alguien que decía la palabra, no lo que decía la palabra. ¿Me entienden la diferencia de eso? E incluso había un principio que decía: enséñele al pueblo primero lo que tiene que creer y después muéstraselo en la escritura. Entonces, ¿qué fue el gran ataque en la reforma de la iglesia? Fue que la gente podía tener acceso directo a la palabra. Entonces decían: no, porque ellos son incultos, ellos no saben nada, ellos solo tuercen todo. O sea, habían quienes eran los únicos propietarios de la interpretación. Eso se ha ido cayendo con el tiempo, porque cuando la palabra resplandece va a botar todo ese tipo de barreras. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, termino esta introducción con esto.
¿Cómo puede crecer nuestra fe entonces? ¿Cómo puede haber más fe en mi corazón? Tiene una forma de entrar: oír, y oír, y oír, y oír, y oír, y oír. ¿Qué? Oír la palabra de Dios. Solo un ejemplo de lo que hemos visto ahorita en la mañana. Dice que la fe, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Romanos 5:1 y 2, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo y tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde viene nuestro conocimiento de qué es fe? ¿De qué es lo importante de la fe? ¿De cómo es que la fe viene? ¿De qué significa la fe? ¿Qué trae? ¿Por qué trae justificación por la fe? ¿De dónde viene todo eso? Viene de la palabra. ¿Ya me explico? Viene de la palabra. Y aquí lo que podemos ver, una cosa que es importante: no hay ningún tipo de contradicción entre las escrituras que vimos en el libro de Hebreos con el libro de Romanos. Son complementarias. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas torciduras también han sacado versículos de contexto. Y hay un dicho por ahí que dice que un versículo sacado de su contexto solo se convierte en un pretexto. Entonces construyen toda una doctrina sobre la base de una sola escritura o de una interpretación particular. Y entonces vienen y dicen: bueno, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y estuvo el primer papa y ahí vienen todas las papas para allá. Una sola escritura, sin base de nada más, y contradiciendo que la palabra dice que nadie puede poner otro fundamento que el que se ha puesto, que es Cristo Jesús. ¿Me entiende el punto de eso? No, pero mire que le dijeron Pedro porque es piedra. Sí, porque le cambió el carácter de ser alguien inestable, que era arena, que es Simón, a alguien que se convirtió en una piedra que iba a servir como parte de toda la estructura de la iglesia, junto con Juan, con Jacobo, con Pablo. Porque hay un pasaje interesantísimo donde el mismo Pablo le jala las orejas a Pedro porque estaba judaizando. Entonces tendríamos al primero que se atrevió a regañar al primer papa, y hacer tantas cosas en la escritura, y la palabra es la única. Por eso dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿En qué está sustentada tu fe? Tu fe no está sustentada en el concilio tal o lo que dijo no sé quién, está sustentada en la palabra de Dios. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y cuántos entendemos qué es la fe? Aquí termino la introducción, ya casi me comí el tiempo. Pero déjeme decirle lo que va a venir en la segunda parte de esto. Lógicamente, si la fe es tan importante en la vida del hombre y es el único factor de comunicación por el cual puede acercarse a Dios, lógicamente que hay un enemigo que también es espiritual. La misma palabra nos revela claro que vino a matar, robar y destruir. Pero ese enemigo, ¿qué es lo que va a ir a atacar en la vida del creyente, hermano? ¿Qué es donde se va a notar un hit si logra pegar ahí? En la fe. ¿Me explico? Y hay muchas cosas que usa para destruir la fe. Y por eso el tema se llama destructores de la fe. ¿Cuáles son las formas como el enemigo ataca la fe? Mire, hoy en día hay virus de computadora que entran, se llaman ransomware, entran y capturan un servidor y después se extorsionan. Si no les pagan, se activa una programación que trae y destruye no solo la información, sino hasta físicamente las fuentes de almacenamiento. Ha habido un hackeo de 74 países hace unos 2 años de eso. Ahora, lógicamente el enemigo va a atacar el corazón de tu relación con Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Va a ir al corazón, porque sabe que si te logra botar la fe, si logra destruirte la fe, te deja fuera de la comunicación con Dios y prácticamente pierdes sentido todo lo que creías. ¿Cuántos sabemos eso, hermano?
Y hay ataques muy directos, muy fuertes, y hay ataques, he aprendido, que pueden durar años, así como usted lo oye. Ahora, ¿cuál es el primer destructor de la fe? Vamos a ver Santiago capítulo 1, verso 6. Ya es lo último que voy a ver hoy en la mañana. Santiago 1, 6 al 8. Pero leámoslo despacio, vayamos entendiendo. Dice, primero dice que pida, pero dice pida con fe. Y ahora le voy a decir que es la fe, ya sabemos. Pida con fe. O sea, usted puede romperse las rodillas y pasarse pidiendo 20 años, que si no tiene el ingrediente de la fe, no va a haber nada. ¿Cuántos sabemos eso? Por eso dice, pero pida sin fe. ¿Qué es el destructor de la fe aquí? Es un señor que se llama duda. Eso es todo. Duda. ¿Será usted? Yo no creo usted. Es que no puede ser. Pero mire, yo leí a no sé quién que dice que no es así. Todo eso es duda. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Duda. Yo siempre pongo el ejemplo, hermano. ¿Usted sabía en la mañana que iba a salir el sol? ¿O estaba dudando? ¿Y si no sale el sol? Va a haber frío. ¿Y si no sale el sol, qué vamos a hacer? Vamos a poder salir a la calle. ¿Alguien pensó esta mañana que qué pasaba si no salía el sol? ¿O todos sabían que iba a salir? Esa es certeza de lo que se espera. ¿Me explico? Entonces aquí dice, pida con fe. Mire, yo, entre las cosas que Dios ministró a mi corazón en el viaje de Israel también, fue el tema de la semilla de mostaza. O sea, un gran arbusto el tamaño de esta pared, pero agarramos la cosita donde están las semillitas y la semillita cabe en la punta de un alfiler. Ese tamaño ahí trajimos. Son una cosita del tamaño. Y Jesús dijo, si tu fe es como ese granito de mostaza, le vas a decir a este monte, quítate de aquí, échate al mar. Y donde lo dijo, es una montaña enfrente y atrás está el mar de Galilea. O sea que literalmente les estaba diciendo que si de la fe de ellos era como esa semillita, iban a decir a esa montaña, quítate de aquí, échate al mar. ¿Me entiende el punto de eso? Ahora, pida con fe, no dudando nada. Déjenme ponerle el ejemplo de esto porque es muy gráfico. Si venimos de noche aquí, a este lugar, y entramos, posiblemente en la oscuridad no vamos a ver ni siquiera si están vacías o no. ¿Es cierto o no? O sea, no vamos a percibir. Cuando sienta se va a pegar el sillazo y va a decir, ese agonía no me puso la silla en el camino. O sea, la oscuridad es ausencia de luz. ¿Cuántos entendemos eso? Pero viene y dígase, hágase la luz, viene agonías y ¡pum! Le pone el switch. ¿Y qué pasa inmediatamente? ¿Dónde se quedó la tiniebla? Se fue. ¿Por qué? Porque son incompatibles. La tiniebla no puede estar donde hay luz. ¿Cuántos entendemos eso? Y la fe no puede estar donde hay duda. Por eso dice no dudando nada. Si hay duda, está destruyendo la fe. ¿Correcto? Eso es así de sencillo. Mire lo que sigue. Pero pida con fe, no dudando nada. Ese nada tiene una razón de ser. Eso no dice, mire, basta, bueno, tengo un poquito de duda. No, dice no dudando nada. Y dice que el que duda, y pone un ejemplo interesante, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuántos han visto el famoso Chocomic en el lago de Atitlán? Yo lo he visto en las tardes, cuando viene la corriente del aire que se hace de los cañones de los volcanes, empieza a arrastrar, se hacen como caminos en el agua. Esas son las corrientes. O sea, es a lo que se refería aquí. Recordemos que ellos, aparte del mar Mediterráneo, tenían el mar salado y tenían el mar de Galilea, que eran ríos, lagos muy grandes, pero les llamaban mar. Entonces estaban acostumbrados a ver cómo se formaba una corriente que era arrastrada por el viento dentro del mar. Y es el ejemplo que está poniendo aquí el escritor.
Dice que el que duda es como aquel que es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. O sea, la duda lo que hace es sacarte del objetivo de lo que estás creyendo en Dios y llevarte por todos lados, para que al final te va a decir, ya viste, no hay nada, no pasó nada, no te responden, no te oyeron. Esa es la duda. ¿Entiendes eso? Es como la onda del mar. Luego dice, no piense pues quien talara, o sea que está dudando. Hay un pastor que dice algo que me da risa de esto. Dice, hermano, ¿cuántos dudantes hay en la iglesia? No creyentes, dudantes. Y no hay cosa peor que una vida espiritual que hoy amanezco hasta el cielo creyente y mañana amanezco hasta el suelo dudando. ¿Me entienden? Un día estoy así, otro día estoy así. Esa es la onda del mar. Y dice, el que pide así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Y aquí se refiere a un tipo de personalidad. Un tipo de personalidad que hoy ya es más estudiado, pero ya conocían. Cuando dice el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Mire, yo he conocido personas, incluso tuve un hermano que era totalmente en esta concepto. Nunca hizo nada porque nunca iba a ninguna parte. ¿Ha conocido personas usted así? Esa es la gente que es inconstante en todo. Hay gente que tiene 20 años, está en la universidad y ha pasado por todas las facultades porque no se halla en ninguna, no ha encontrado lo que quiere estudiar. ¿Es cierto o no es cierto? Ese es el dudante. Ese es el que es arrastrado por cualquier viento y es de doble ánimo. Entonces tenemos gente que de repente estaba en la iglesia y gloria a Dios y ¿dónde está el diablo que trae los guantes? Y después tiene un problema y usted no los vuelve a ver en un tiempo. Y les pregunta, mire, ¿qué pasó? Son llamadas de tusas, lo que decimos llamadas de tusas. Es inconstante en todos sus caminos. Y le voy a decir lo más tremendo que nos puede pasar en la vida, hermano, es ser inconstantes en la fe. Así de sencillo. ¿Por qué? Dice, no piensen tal que tendrá algo de Dios, porque nunca está en un sistema de fe. O sea, si la fe es la convicción de lo que no se ve, ahí entran los tomases, hasta no ver, no creer. ¿Eso qué es? Eso es duda. Eso es exactamente la inconstancia de ellos. Los mismos discípulos les llegaron a decir el día de la resurrección, fíjense que Jesús de veras resucitó, y estaban las mujeres dando testimonio, aquellos asustados, cuando de repente vienen los de Maús. Mire, es cierto, lo acabamos de ver en el camino, y no creyeron. Lean los últimos capítulos del Evangelio, Marcos y creo que el otro es Lucas, pero especialmente Marcos. No creían. Les decía, mire, es que resucitó, si nosotros acabamos de tener una experiencia hermano. Y entra Tomás, y después ya creyeron porque él se desapareció y se les representó y se les acercaron y se dieron cuenta. Entonces cuando llegó Tomás, que no estaba ese día, le dijeron, fíjate Tomás, que el Señor sí resucitó y vino y lo vimos y todo. ¿Qué contestó? Si no pongo mi mano en la herida y lo ve, no voy a creer. Esa fue la respuesta de Tomás, hermano. Y la gente a veces cree que es gracia decir, es que yo soy como Tomás usted. Entonces es un incrédulo, así de sencillo. Y el incrédulo no agrada a Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y hay gente que toda la vida es un caballito. No es que mire, es que hasta no ver, no creer. Ahora, si la fe es la convicción de lo que no se ve, no es cuando usted ya vio que cree. ¿Me explico? Ahora, termino con eso esta mañana. La duda es parte de lo que le llamamos doblez de ánimo. Es la persona que nunca esté estable en nada. Me refiero a las cosas de Dios, porque alguien puede ser muy estable en otras muchas cosas de su vida, pero no con las cosas de Dios. Y le voy a decir, las otras cosas de la vida pasarán, pero tu relación con Dios es para la eternidad. Vamos a orar esta mañana. Amén.